página 1, sociología, página 1. Vamos a hacer un resumen rápidamente, ¿no? Dice presentación. Arriba tiene un numerito chiquitito. Ahí dice estudio, investigación y diagnóstico de la situación socioeconómica. Acá arriba tiene un numerito, la última. Bueno, yo tengo página 1, pero si usted ve en su libro, ahí dice página 13. 13. 13, en letra chiquitita. Página 13. La soledad ya me está llegando. Ya. Dice el tema o el título que vamos a leer, dice referencia a la situación global en la que se enmarcan las actividades socioculturales. Entre signos de interrogación, ¿por qué realizar este estudio? ¿Qué alcance debe tener? Respecto a la primera cuestión, hemos de recordar un principio metodológico fundamental. Los hechos, problemas y necesidades no deben de tomarse de manera aislada, sino contextualizados en la totalidad social de la que forman parte. ¿Amén? ¿Por qué razón? Porque hay muchas cosas que suceden en una sociedad que afectan directa o indirectamente a las personas. Amén. A todos nos afecta. Es como que de repente en esta calle reviente el petróleo, ¿no? Y la gente contenta. Hay petróleo y van a poner aquí ¿cómo se llama? Una máquina para extraer el petróleo. Y viene el gobierno y a todo el mundo le dice, bueno, tienes que dejar tu casita, irte a vivir a otro lado, pero el gobierno te va a comprar la casa. ¿Sí o no? Si es un gobierno serio, le comprarán su casa y le darán aparte algo más de dinero. Pero si no es un gobierno serio, lo manda votando, anda a ver dónde vive. O de repente le dan una casa y usted dice, recién una casa me ha dado el gobierno, después recibe la sorpresa y tiene que pagar. ¿No? Así le dio, pero no gratis. Entonces hay cosas que afectan directa o indirectamente a las personas, al grupo social o al entorno social. Vamos a la página 14. Página 14. Página 14, letra chiquitita. La siguiente página. La siguiente página es la 14. ¿Ya? A ver, póngame atención acá. Si ve esta partecita, vamos a leer esta partecita aquí. ¿Ya? Esa partecita que está arriba del título que dice Información demográfica fundamental. En cuanto a la segunda cuestión, Sí. En cuanto a la segunda cuestión, ¿qué alcance debe tener este estudio a fin de disponer de la información necesaria para contextualizar lo que será el tema específico del diagnóstico sociocultural? Sugerimos los siguientes aspectos. O sea, ¿cuáles son los siguientes aspectos? La forma en que nosotros vamos a realizar un estudio. ¿Amén? La forma en que nosotros vamos a realizar un estudio. ¿Cuáles son las formas? 1. Información demográfica fundamental. La siguiente, factores económicos. La siguiente, factores sociales. La siguiente, factores psicosociales. Y la última, factores políticos que inciden de manera más directa en la situación sociocultural. ¿Ven? Vamos a ir rápidamente porque como ustedes ya hicieron su resumen, tienen que haber leído. Información demográfica fundamental. 1.
población total. Usted sabe que para tener un dato exacto de población total, usted tiene que vivir en una aldea, en un pueblito. Bueno, ahí es fácil. Pero en una ciudad grande, inmensa, ya se forma algo un poco más complicado, ¿no? Porque mientras usted pone ahí, bueno, en mi ciudad hay 4 millones de habitantes, ya han muerto un poco, ya han nacido otro poco. O sea, ya no es un dato exacto. ¿Sí me voy a entender? Pero claro, en un pueblito usted sí puede tomar en cuenta, ¿no? Ayer se murió fulanita, bueno, la borro de mi vida, ¿no? Discúlpame, comadre, pero ya se murió. ¿Sí o no? La borra de su lista. Número 2, distribución por grupos de edades. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos y tercera edad. ¿Por qué se hace esto? Porque esto facilita un estudio. A lo menos cuando se llama estudio demográfico. O sea, quiero saber qué cantidad de gente hay, pero por edades. ¿Cuántos niños? ¿Cuántos adultos? ¿Cuántos adolescentes? ¿Cuántas personas de la tercera edad? Porque los de la cuarta edad ya están en el cementerio, ¿no? Entonces, tercera edad. Sí, de 90, 120 años. Número 3. No lo digo de broma, no se preocupe. No se preocupe, si hay cuarta edad, pero no es muy mencionado. Número 3, tasa de crecimiento. O sea, escúcheme esto. Dice tasa de crecimiento. O sea, ¿cómo es que se reproducen las personas constantemente? ¿Cuántos niños nacen en el año? ¿Nacen muchos? ¿Nacen pocos? Amén. ¿Cómo va creciendo ese pueblo, esa sociedad? Amén. Número 4, densidad demográfica. O sea, ¿cuál es la totalidad de personas que viven en un entorno? Si son propios de ahí o son extranjeros. Amén. Porque cuando hay extranjeros, vienen con costumbres y esas costumbres empiezan también a mezclarse entre nosotros, ¿sí o no? ¿De dónde sale la paneca? ¿Ve? ¿De dónde sale la paneca? La paneca viene como una parte de una costumbre española, pero la verdadera paneca no era como la que nosotros ahora hacemos, ¿sí o no? Mi abuelita me decía, era un caldo de pescado, se me cayeron todos los planos, pero le dijeron eso de paneca. Se revolvió todo, eso es paneca. Número 5. Distribución geográfica. Barrios, zonas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya cuando queremos hacer un estudio de una ciudad, ahí vamos dividiendo, ¿no? ¿Cuántos barrios hay? Esta es la zona roja, esta es la amarilla, esta es la zona blanca, esta es la zona rosada. Amén. Y esta es la mejor zona donde vivo yo, es la mejor, es la más bonita. Amén. Entonces van dividiendo, ¿no? También por los sectores, ¿no? Este sector es donde vive gente de clase más pudiente y la parte de acá donde vive gente que tiene menos dinero. Y los de abajo son los barrios bajos, ¿no? Ahí están, esos son los de abajo, los barrios bajos. ¿Ven? Es como me estaban contando una vez un profesor que había viajado a la Argentina y dice que una vez escuchó esa palabra atorrante. ¿No sabe qué es atorrante? ¿Qué es atorrante? Atorrante ha sabido ser esas personas que viven en los lugares donde viven solo los mendigos, porque no tienen casa. ¿Ya? O sea, viven en lugares donde nadie quiere vivir. Pero eso es allá en Argentina, la palabra atorrante. Para nosotros esa palabra significa será miserable, ¿no? Más o menos así. Número 6, situación socio-laboral. Amén. Ahí habla de profesionales, obreros, empleados, desocupados, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Una vez un policía cogió a 2 tipos que estaban molestando en la calle. Le estaban molestando en la calle. Un tipo vago, era un tipo vago, era sinvergüenza.
Y el juez le pregunta, ¿y tú en qué trabajas? Y el tipo dice, yo no trabajo en nada, soy desocupado. Y le pregunta al compañero, ¿en qué trabaja? Dice, yo soy su ayudante. Imagínese usted. Lo sabes. Entonces, ¿por qué es necesario saber cuántas personas trabajan? Porque eso nos marca la calidad de vida que tiene ese sector, pues si es un sector próspero o un sector económicamente arruinado. Porque si hay muchísima gente desocupada, entonces ese sector va a la baja. Amén. Le hago una comparación más. Supongamos que una sociedad se compone dentro de su casa, su familia, donde solamente trabajan 2 personas para mantener a 20. 20 que hay que darles de comer, hay que darles de vestir, hay que darles de todo. Esos 2 se sacan el aire. ¿Qué cantidad de dinero les queda a ellos 2 para sus necesidades básicas? Solo lo limitado, ¿eh? Lo limitado. Pero ¿qué pasaría si esos 20 sinvergüenzas se casan y tienen mujeres y hijos, pero no trabajan? Y siguen trabajando los 2 únicos. Carga para el padre. Más cargas y más cargas. Ya todo lo que ganan prácticamente se lo reparten entre más personas y ya se multiplica la pobreza. Prácticamente esos los que trabajan solamente para pagar por la deuda y ya no alcanzan ni para ellos. Y si hay niños. Amén. Así es la cosa. Entonces lo mismo pasa en una sociedad, en un pueblo, en una nación, cuando hay demasiada pobreza. La sociedad y la nación empieza a ir a la baja, a arruinarse. ¿Sí vamos entendiendo, hermanos? Amén. Siguiente título, factores económicos. Número 1, actividad económica fundamental. ¿A qué se refiere esto? En que cuando usted está en un sector, usted averigua y dice, ¿y en qué trabajan todas estas personas? De repente, todas esas personas trabajan en un laboratorio. Amén. O de repente, la mayoría de personas de ese barrio son albañiles. O sea, tienen su profesión y depende de la profesión que tienen, también depende de cómo ellos viven. ¿Ven? Número 2, nivel de vida media. O sea, ¿qué calidad de vida tiene esa persona? ¿Yo no? Cuando hablamos de vida media, estamos hablando que es una persona que está en medio del rico y el pobre. ¿Amén? Que no tiene ni mucho y que tampoco no tiene poco. Por eso se dice clase media. ¿Amén? No la media que usted se pone, sino clase media. Número 3, nivel de ingresos. Cuando hablamos de nivel de ingresos, se supone que estamos viendo cuánto ganan o cuánto ellos utilizan, ¿no? Qué cantidad de dinero tienen para gastar. 4, tendencias generales de la situación económica. Crecimiento, estancamiento o deterioro de la situación. Eso es cuando ya hay problemas en una sociedad, en un país o en una ciudad. Amén. ¿Ya? Y exactamente, porque imagínense, si en un barrio próspero aparecen 20 vacunadores, van a irse barrio a la ruina. ¿Y sabe por qué? Atiéndame esto, ¿por qué razón mandan a la ruina? Porque va el vacunador, que es de una banda organizada, investiga su negocio. Y si ve que su negocio produce $5,000 mensuales, ellos van y con cara dura le dicen, queremos que nos den 4.500 mensuales. Entonces hacemos estudios investigativos. Y según ellos, mostrando piedad, le dan 500 para que usted sobreviva. Es obvio que usted saca $5,000, pero esos $5,000 usted tiene que pagar luz, agua, teléfono, volver a comprar productos, y etcétera, 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 etcétera. Que esos cabezas huecas no entienden. ¿Por qué digo que no entienden? Porque van con sus armas y dicen, no, me dan los 4.500 y punto, y tú verás cómo lo sacan. Entonces, ¿qué tiene que hacer el dueño del negocio? Cierro y me voy a otro lado. ¿Por qué? Porque si yo hago eso, me voy a la ruina. Imagínense, solo 1 o 2 meses dándole los 4.500 y el tercer mes ya no tiene para dar nada. ¿Sí me debe entender?
5. Magnitud y estructura de la fuerza laboral. O sea, en esa sociedad, ¿qué cantidad de gente trabaja establemente? Amén. ¿Y cuánto producen? Porque cuando hablamos de fuerza laboral, quiere decir que todas esas personas no producen, amén, y tienen una cantidad de ingresos entre todos ellos que pueden hacer mover, por ejemplo, pagando sus impuestos, ¿no? Se pueden hacer obras y tantas cosas más. Amén. El siguiente título, factores sociales. Número 1, nivel sanitario. ¿Cómo vive esa persona? ¿Sí o no? Por ejemplo, cuando usted va al campo antiguamente cuando uno iba al campo, uno iba al baño, ¿no? ¿Y el baño qué era? Era un hueco en la tierra. ¿Sí o no? Era un hueco en la tierra. No había papel higiénico. Era una hoja. Una hoja bien lavadita. ¿No? El periódico. No va a ser posible de suceso. Bueno, entonces, en el factor social, el nivel sanitario es muy importante. Amén, muy importante. Personas, por ejemplo, que saben de aseo, ¿amén? Saben cómo cuidar sus cosas en su casa, cómo organizarse bien. Amén. El nivel sanitario influye en lo que es la mortalidad infantil. ¿Por qué influye en la mortalidad infantil? Porque si la persona es desasiada y el niño anda jugando por el piso, imagínense, uno entra de la calle, ¿no? Viene pisando tantas cosas de la calle y el niño agarra algo que se le cayó y empieza a meterse a la boca. Amén. Se enferma de una grave infección, ¿no? ¿Sí o no? Si hay de repente un animal muerto y usted no ha limpiado bien, eso también contribuye a que el niño pueda enfermarse. Si tenemos, por ejemplo, una taza sanitaria, que cada 2 años la limpiamos, imagínense si un niño o una niña se sienta ahí, corre el riesgo de una infección severa en sus partecitas. ¿Amén? ¿Sí me voy a entender? No es que sinceramente si hay personas que son bien desasiadas. Sí, verdad es. A mí me ha tocado ir, discúlpenme si le digo esto, pero yo como reparo lavadora, sí me ha tocado ir a lugares donde uno por emergencia, ¿no? Pide el baño y de repente uno entra en un lugar donde uno no puede ni respirar. ¿Amén? ¿Por qué? Porque personas desasiadas y eso influye mucho en la salud. Mire, y esto es algo serio, porque en una taza que no está bien aseada entran las moscas y esas moscas que entran ahí van a su comida y ya van contaminando todo. ¿Amén? Lavarse las manos para cocinar, lavarse bien las manos para cocinar, porque si la persona no se lava bien las manos, en sus manos hay cualquier cantidad de bacterias, amén, y enfermedades que le puede transmitir no solamente a los niños, sino a las personas a las que le va a servir, ¿no? Porque a veces no hay cuchara con que servir la ensalada. Mamá, quiero más ensalada, y usted con la mano coge ahí, ya te para y le puso, ¿no? Con los dedos, más ensalada. Ya. Toma más ensalada. ¿Sí o no? ¿Amén? Entonces, nivel sanitario influye en la mortalidad, también en la geografía sanitaria. Bueno, eso ya estamos hablando de una ciudad, un pueblo, ¿no? Donde un nivel sanitario bien organizado hace que la gente desarrolle, pero si está mal organizado, ¿se acuerdan lo que le conversaba de la India? Amén. Cómo el excremento se puede ver que va en los canalcitos ahí, en la plena luz de todo el mundo, ¿ya? Entonces, condiciones de higiene, y hablamos de las condiciones de higiene, ¿no? El aseo, la educación sanitaria, cuando usted le enseña a todo el mundo a ser aseado, ¿no? Pone un letrerito en el baño, no salga del baño sin haber bajado la mano. No salgas del baño sin haber echado el baldecito de agua. Amén. No salgas del baño sin haberte lavado
las manos. Todo eso es importante, la educación sanitaria. Medicina social. ¿Qué es la medicina social? Cuando recibimos medicina, ¿no? De ayuda, cuando nos ayudan con medicina, ¿no? Medicina para repartir a las personas en la sociedad, y darles esa ayuda que no tienen. Medicina social. El nivel nutricional. Amén. Eso influye bastante en un pueblo y en el desarrollo de una nación, el nivel nutricional. Porque niños mal alimentados, mal nutridos, significa que esos adultos también serán personas que no funcionarán bien en una ciudad y en un país. Amén. No serán bien fuertes para trabajar en albañilería, en empresas. Serán personas que se duermen cuando se dan las clases. Amén. Malnutridos. ¿Sí o no? ¿Y es verdad? Mire, cuando usted, aquí me imagino que hay profesora, ¿no? Usted sabe cuando un niño no es bien alimentado, cuando llega a la casa y se queda dormido. Por dos razones. O porque tiene bichos, o porque no come bien. Y la tercera razón, porque no duerme temprano. Y la mamá, sin vergüenza, novela, YouTube, y ahí está el niño hasta las 2, 3 de la mañana, en vez de mandarlo a dormir, a que descanse. ¿Sí o no? Entonces el niño, como no duerme a esa hora, va a dormir a la escuela. Y ni siquiera tiene la delicadeza a la mamá de mandarle una almohada, ¿no? Una almohadita. Bueno, entonces en el factor social el nivel nutricional es muy importante para que haya un buen desarrollo del pueblo, de la nación, de la ciudad, de la sociedad. Amén. Por eso es que en Europa alimentan bien a los niños desde pequeños, ¿no? Y eso ha sido histórico, ¿no? Para que sus pueblos sean inteligentes y fuertes. Aquí también, ¿no? También se hace eso, se trata de nutrir, pero también influye mucho sobre lo que es la comida basura. Porque aunque usted trate de alimentarse bien, pero al usar el aceite, ese aceite que es venenoso, desde ya se está haciendo daño. Entonces, usted por un lado come sano y por otro lado está que se destruye. ¿Sí o no? No es lo mismo tomar un jugo de fruta, pero la palabra jugo significa que solamente el zumo, ¿no? El concentrado del jugo. Usted se lo toma, le hace bien. Pero si ya le pone azúcar blanca, ya está tomando un químico, ya no está tomando jugo. Ya esa azúcar blanca, aunque no lo crea, ya empieza a destruir muchos minerales y vitaminas que tiene ese jugo. Lo destruye. ¿Ya? Por eso es que esos jugos que vienen en lata, en tarrito, ya, por mucho que le pongan ahí que le han puesto vitamina C y no sé cuántas cosas más, ya no nutren como la fruta verdadera. ¿Sí me entender, mis hermanos? Número 2, nivel educativo. Amén. Analfabetos, nivel de educación, porcentaje de niños en edad escolar que no asisten a la escuela, deserción escolar, retraso escolar, existencia de programas de educación de adultos. ¿Amén? ¿Por qué habla del nivel educativo? Porque inevitablemente en muchas sociedades se dan estas cosas, ¿no? Niños que no van a la escuela porque se ponen a llorar y el niño es un manipulador excelente, ¿no? Mamá, me duele la barriga, no le duele nada, pero la mamá, uy, ¿qué le pasa a mi cosita? No, lo que le duele la barriga, dice, ¿no? Ahí se te quita. ¿Sí o no? Y él aprende ya a manipular a la mamá y la mamá se deja manipular. Ya tiene una semana que no va a la escuela porque todo le pasa. Ay, no, es que mi hijito está enfermo, dice. No, entonces le está haciendo daño a ese niño. ¿Ven? Está causando un retraso en su nivel educativo.
¿Sí me voy a entender, mis hermanos? Cuando hablamos de analfabetos, hablamos de personas que no saben leer ni escribir. ¿Amén? Imagínense ustedes la importancia de saber leer y escribir. Que la Biblia, para haber sido escrita, era por personas que sabían escribir y leer también, pues. Amén. ¿Dónde estudió Moisés? Moisés estudió en las mejores escuelas de Egipto, ¿no? En los mejores lugares. Era príncipe en Egipto. Él recibió la mejor educación. Por eso él sabía leer y escribir. El famoso apóstol Pablo sabía algunos idiomas. Amén. Era erudito en algunas cosas. Sabía leer y escribir. Amén. Hay personas que yo he escuchado, hay personas que he escuchado que dicen que no, que ya el Espíritu Santo nos enseña todo. No, el Espíritu Santo solamente nos enseña de lo que nosotros estudiamos en la Biblia. Porque si no estudiamos la Biblia, Él no nos va a enseñar nada que no tenga que ver con la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo no nos va a enseñar a leer y escribir. Es una responsabilidad de nosotros aprender a leer y escribir. Amén. Y cuando un niño es medio vaguito, hay que hacerle entender que tiene que aprender a leer y escribir porque lo necesita para su futuro. Amén. Vamos a darle gracias al Señor